El tema así de rapidísimo es usando lo que tengo en la mano. Aparte de tierra, mugre, polvo, ¿qué es lo que tienes en la mano? Básicamente es cuando Moisés estaba en ese lugar, estaba pastando, se había ido a la tierra de Madián huyendo de Faraón porque lo iban a asesinar al pobre de Moisés porque había matado a un egipcio. Iba a ese lugar, este es el monte Sión, perdón, el monte Sinaí está de este lado y de este lado está el monte Horeb. Son dos montecitos. No, está bien. Entonces ahí estaba Moisés, no digo exactamente ahí, ¿verdad? Pero estaba como en esa zona. Y de repente dice la narrativa que Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiendo, ¿verdad? Y pues veía que para Moisés era normal que las zarzas en un desierto pues se quemaran. Sería ilógico, ¿verdad? Lo curioso es que esa zarza pues no se apagaba. Y veía y la zarza seguía prendiendo y seguía quemándose. Y eso fue lo chistoso, que no se consumía. Y de repente, bueno, así de rapidísimo, nota histórica, esa es la cueva de Elías cuando Elías se va. Porque Señor, es que yo me he quedado solo, no hay nadie quien te alabe, quien te adore. Y dice que se fue Elías a la cueva, a una región llamada Horeb. Y ahí estaba el Señor con Elías. De hecho aquí arribita hay una zarza. Y básicamente nuestro relato está en Éxodo 4, 1 al 5. Pero Moisés le respondió a Dios: no me creerán ni harán lo que les diga. Al contrario, me dirán: el Señor no se te apareció. Y Dios le hace una pregunta interesante. A ver, Moy, ¿qué tienes en la mano?, le preguntó el Señor. Una vara de pastor, le respondió Moisés. Tírala al suelo, le ordenó el Señor. Cuando la arrojó, la vara se convirtió en una serpiente y Moisés retrocedió al verla. Tómala de la cola, le dijo el Señor. Él lo hizo y la serpiente volvió a convertirse en vara. ¿Sí? Dios nos hace esa misma pregunta. ¿Qué tienes en la mano? Moisés era un pastor, obviamente la vara servía para defensa, protección. Y lo mismo que nos dice a nosotros: ¿qué tienes en la mano? ¿Qué posees? El problema no es cuánto tengas, sino lo que tú tienes. Dios no llega a usar cantidades grandes. Él llega a usar lo que tú tienes en la mano. ¿Cuántas varas podía tener Moisés en la mano? O sea, una, dos, tal vez una en cada mano, no más, porque puede ser hasta una forma inútil de tener más cosas en la mano. ¿Sí? En la narrativa se presenta otro asunto aún más importante: el usar lo que tengo en la mano. ¿De qué le servía a Moisés tener la vara? Bueno, de protección. Pero cuando Dios le dice, porque Moisés pregunta: es que no me van a creer los hijos de Israel en que tú, Dios, te me apareciste. Ok, Moisés, me parece bien el reto, el desafío. ¿Cómo tú les vas a comprobar a estos? Y le dice: ok, ¿qué tienes en la mano? Un palo. Bien. Y le dice: ¿qué vas a hacer con ese palo, Moisés? Déjame decirte lo que vas a hacer. Tíralo y vas a ver en lo que se convierte. ¿Sí? Dios le dice a Moisés: tira la vara y verás qué pasa. No se convirtió en serpiente en la mano de Moisés, sino hasta que después de obedecer la voz de Dios. ¿Sí? ¿Dios sabía que le iba a convertir en serpiente? Sí, era el propósito. Pero no la convirtió estando la vara en la mano.
sino la convirtió hasta que estaba en el suelo, no en la mano. ¿El propósito era usar esa vara? Sí, Dios iba a usar esa vara. Y muchas veces, como decía la hermana, queremos que Dios haga lo que queremos como nosotros deseamos, como ponerle ese candadito. Si Dios me bendice, yo hago esto. Hasta que Dios actúe, yo actúo. Y no, Dios no es así. Primero hay que creerle hay que oír la palabra y después obedecer a la palabra. ¿Sí? Todo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento siempre ha sido así. Con Pedro, ¿qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Jesús? Jesús, si tú eres, di. ¿Qué? Vaya, Pedro, ven. ¿Qué hizo Pedro? ¿En dónde iba a demostrar Pedro su fe? ¿En la teoría o en la práctica? ¿En el creer desde la barca o desde empezar a caminar? En la práctica. Lo mismo ocurría. Moisés, no va a ocurrir el milagro si no sueltas la vara. Por mucho que Dios quiera usar esa vara, esas circunstancias, no va a poder hacerlas. ¿Por qué? Porque las tienes en la mano. Y no digo que esté mal, pero cuando Dios dice ¿qué tienes en la mano? Es porque eso, lo que tienes en la mano, Dios lo va a usar. ¿Sí? Entonces, esa serpiente no se hubiera convertido jamás si lo hubiera tenido en la mano. Dice, ocupo que esa vara la sueltes y veas qué va a pasar. Moisés no sabía que se iba a convertir en serpiente. No nos dice la Biblia que Moisés esperaba que la vara se convirtiera en serpiente, o a lo mejor se hubiera convertido, no sé en qué les gusta, en un hipopótamo, en un elefante, en un cocodrilo del Nilo, no lo sé. Moisés nunca pensó en qué se iba a convertir esa vara. Lo que sabemos es que dijo, bueno, si Dios la dijo, yo la suelto. ¿Cuántas veces rehuimos de lo que papá o nuestro Padre Celestial nos dice? ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho, haz esto, haz lo otro, cree, confía, pero haz algo, hazlo? ¿Cuántas veces decimos, no Señor, es que pensamos que lo que tenemos en la mano no alcanza, es algo inútil, o que hará muy poco, o lo hacemos poco nosotros mismos? ¿Sí? ¿Cuántas veces creemos que todas estas circunstancias son los limitantes de nuestra vida, tanto emocional, espiritual, tal vez físicamente? ¿Qué tienes en la mano? Es que Señor, es muy poco. Yo tengo muy pocos dones, tengo muy poca capacidad. Es que en realidad no va a alcanzar, Señor. ¿Sí me entiendes, Señor? Y como que tratamos de tonto a Dios. Entonces Jesús dice que Dios es especialista en milagros. Tú no. Usted no va a hacer milagros. El que los va a hacer es Dios, a través de ti. Te guste o no, así funciona. Hasta que sueltes la vara, entonces ocurre el milagro, no antes. ¿Sí? Lucas 18, 27 dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿A quién le toca hacer las cosas imposibles? ¿A mí? No, jamás. Nunca Dios te va a pedir algo imposible. Eso le toca a Dios. Esa es su función, esa es su chamba. Mi función es hacer lo que Él dice. Si no, ¿cómo va a funcionar el milagro? ¿Cómo se activa el milagro? Vamos. Y tú puedes ver desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo que la fe precisamente es la que activa ese milagro. La obediencia. Porque al final de cuentas, ¿qué es la fe? Es creer en algo, pero ese algo me lleva a hacerlo. ¿Sí me doy a entender? Entonces verás al Dios de lo imposible cuando pongas en práctica lo posible, es decir, lo que a ti te toca. ¿Qué tienes en la mano? Pregúntate. ¿Qué tienes en la mano? Hablando metafóricamente, ¿verdad? Porque ahorita pues no tienes nada. Pero si hablamos metafóricamente, ¿qué Dios te ha dado? ¿Qué tienes? ¿Qué está a tu disponibilidad? ¿Qué recursos cuentas? ¿Sí? ¿Qué tienes en la mano? Dios sabe exactamente lo que tú tienes. O sea, Dios no es ignorante.
es omnisciente, Dios todo lo sabe. No tratemos de tonto a Dios. ¿Sí? Dios sabe exactamente lo que tú tienes porque Él te creó, te puso sueños, metas, ilusiones. Encárgate de descubrirlos si aún no sabes cuáles son, porque Dios siembra. Cada ser humano que pisa este mundo, Dios ya tiene sembrado qué es lo que va a ser su propósito de vida. Pero muchas veces lo llegamos a pervertir o nunca lo descubrimos porque alguien más se encarga de estorbarme, o incluso yo mismo. ¿Cuántas veces nos hemos autodefraudado? ¿Cuántas veces hemos autosecuestrado nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestro carácter, porque el otro no se enoje? Oigan, ¿recuerdan el chiste que les dije de que una señora estaba barriendo en el templo y metió lo barrido en una alfombra? Pero lo hizo así para que nadie la vea. Y Dios le dice: ya te vi lo que hiciste. Se queda: ¿quién eres? Yo soy Dios. Pensé que era el pastor. Entonces, muchas veces buscamos más la aprobación del ser humano con cuello y pescuezo al que me creó, al que sabe exactamente lo que tengo, lo que hay en mí. ¿Sí? Si aún no lo sabes, si aún dices: es que yo no sé la verdad qué planes Dios tenga para mí, o no tienes, es que no sé qué hacer en mi vida, ¿qué puede pasar? Entonces pídele: Señor, dame. Dice la Escritura: pide y se les dará, pero pida con fe. O sea que de veras: Señor, dame. Soy un inútil en proceso, pero quiero hacerme útil, y úsalos. Porque muchas veces es que yo quiero tener, pero nada más como para estar ahí almacenado. Mira, ahí está mi sueño, ahí están mis logros, pero no hace nada. No es que estén ahí, sino que los encarnes tú, que los hagas tú. Ese es el asunto. A Moisés, ¿de qué le servía la vara estando: esta es la vara del Señor? No le hubiera servido para nada. Lo que sí hubiera servido es que con esta vara el Señor la usó diciéndome: tira al suelo. Y tal vez esa misma vara pudo hacer un montón de milagros relacionados a sus salidas. Pero al final de cuentas usa lo que tienes en la mano. Si ya sabes cuáles son esas metas, esos sueños, esas ilusiones, bueno, manténlos activos, porque muchas veces se llegan a morir. Muchas veces caen en el suelo del ocultismo, vamos a llamarlo así, del olvido. Y sí, ahí están, qué bonito sueño. Pero muchas veces, unas veces entierra uno el sueño, pero no lo tapa de arena. Así nomás lo avienta, pero no lo siembra. Sembrar es cuando haces el hueco, pones el sueño, pones la semilla y lo tapas y lo riegas. ¿Sí? Muy diferente a que nada más aventar por aventar. Cae la semilla en la tierra, cae el sueño en la tierra, pero viene, ¿qué te gusta? La depresión, la ansiedad, la inseguridad, la falta de tiempo, falta de juicio, falta de carácter, y ya no está esa semilla ahí, porque alguien más se la llevó a plantar al otro lado. Y resulta que alguien ya más te robó ese sueño, esa ilusión, esa meta, porque tú no tuviste la delicadeza al menos de enterrarlo, ponerle su agüita y bien. ¿Qué? Entonces, si ya sabes cuáles son, manténlos activos. Hay sueños que se producen así rápidamente, hay otros sueños que tardan en crecer, ¿sí? Pero manténlos activos, porque eso es lo que necesitarás. No necesitarás otra cosa, porque es lo que ya Dios sembró en ti, puso en ti. Dios no te pedirá imposibles, eso lo hace Él, entiéndelo, ¿sí? Eso lo hace Él. Tú encárgate de hacer lo posible, no lo imposible. Él solo busca que le creas en obediencia, ¿sí? La serpiente, o mejor dicho la vara, en la mano de Moisés nunca se iba a convertir, jamás. Por mucho que Moisés creyera la palabra de Dios,
Por mucho que Dios le dijera a Moisés, suéltala así, Señor, yo creo que se va a convertir en serpiente, pero si se convierte, híjole, me da miedo porque eran serpientes venenosas en ese tiempo. Entonces, ¿qué hago? Pues mejor no. Porque incluso dice que Moisés retrocedió al ver la serpiente. ¿Sí? Entonces, ¿pero qué es lo que Dios busca? Obedéceme, crea lo que te digo y obedece. Eso es fe, oír y hacer. O sembrar, si lo quieres ver de otra manera. Tira la vara y verás en qué se convierte. Moisés nunca supo en que se iba a convertir en serpiente. Tampoco así lo que tú tienes en tu mano, no te atrevas a pensar en que algo se va a convertir en lo que tú piensas. Deja que tome su curso natural. ¿Sí me doy a entender? Porque muchas veces, y no es que sea malo hacerse castillos en el aire, está bien porque es una parte de esa ilusión, de ese deseo. Pero muchas veces uno le tira tan alto que cuando no se cumple, el fregadazo es más fuerte. ¿Me doy a entender? No está malo, no está mal. Pero también hay que situarnos en, a ver, Dios, ahí está. Yo tiro la vara, se convierte y Dios le dice todavía, agárrala de la cola. ¿Sí? Es decir, yo te voy a decir qué vas a hacer para que te vaya bien, o por lo menos pues no te expongas al peligro. ¿Sí? Activa el milagro creyendo, haciendo. ¿Crees? ¿Qué vas a hacer? Haz. De hecho, eso es fe al final del día. ¿Qué es fe? Hebreos 11:1, ¿qué dice? Y la convicción es la acción. Yo tengo la convicción, es porque lo estás haciendo. Creer es porque sabes que va a ocurrir en fe, pero la convicción es que estás convencido y eso te lleva a hacerlo. Si no, pues ¿para qué oramos? Vamos a hacer como Tomás, hasta no ver, no creer. Pero así no funciona Dios, así no trabaja Dios. Con esto terminamos la prédica. Entonces vamos a seguir cantando, alabando a nuestro Dios. Y hazte la pregunta de esta semana: ¿qué tienes en la mano que Dios pueda usar, aunque sea algo insignificante, algo que aparentemente pues no vale nada? Pero repita y recuerda, Dios hace el milagro, tú no, tú simplemente ten la disposición. Eso es todo.